Hola, bueno, sean bienvenidos a una dosis semanal de realidad. Esto es Expedientes, yo soy Kenia Pérez. Este proyecto surge como un agradecimiento a todo lo que me hizo decir. Tengo que contar esto. Hablamos aquí un poco de lo que nos pasa, amores, dramas y esas vueltas de la vida que nadie te explica. ¿Es un libro? No. Si buscas experiencias reales menos teoría, estás en el lugar correcto y simplemente disfruta el viaje con Expedientes. Hola, bueno, sean bienvenidos nuevamente. Yo sé que desaparecimos un par de días, algo completamente normal en este espacio, la verdad. Pero entiendan, la directora creativa de este proyecto muchas veces entra en huelga creativa y toca a veces improvisar. Y pues este capítulo creo que se grabó unas 3-4 veces porque sí, nomás no quedaba. Y recuerden de que es cierto, soy una creadora pequeña, pero a mí me encanta dar calidad, no cantidad, sino calidad. Pero sigamos. Bienvenidos a este espacio, la verdad, la temporada se llama Traumas que no pedimos y aparecen personajes nuevos. Seguimos sin presupuesto emocional y por supuesto traemos más anécdotas que nos mantienen humildes en la vida, la verdad. Sí, a mí me tienen demasiado humilde todavía ciertas situaciones, pero hoy sí viene una historia. Iban a ser 2, pero dije yo, la otra va a quedar a decisión del público si la quieren escuchar o no. Y pues bueno, vamos a ver. Esta historia tiene algo en común con ustedes y conmigo. La verdad que a veces uno dice dónde tenía la cabeza o dónde estaba yo en ese momento, porque no soy la misma persona empoderada que ahora soy. Y justamente vamos a hablar de los casi algo. Sí, esos seres míticos que aparecen en tu vida sin presupuesto emocional, con potencial de relación seria y terminan llevándose un poco o nada de lo que te queda de tu estabilidad emocional. Así que la verdad que por lo menos a mí me pasó. Se llevó toda mi estabilidad emocional y pues sin más preámbulos empecé. Bueno, todo empieza cuando yo tengo 18 años y a veces nace la pinche necesidad de tener algo serio. Uno ya con DUI ya se siente bloqueado para la vida, para la sociedad, sintiéndose un adulto funcional. Y nomás tomamos decisiones cuestionables. Entre ellas, confiar en los hombres. Efectivamente, sí. Creo que a mis 18 años empecé otra vez a confiar en los hombres pensando de que todo iba a ser color de rosa, así como la canción de la Belinda. Bueno, conocí a Rafa en la universidad. Para los que no saben, soy una chavita universitaria. Y los dos éramos de primer año, estudiábamos la misma carrera. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para compartir una regla de oro que no nos lo dicen al inicio de la carrera ni cuando uno se va a inscribir, y es la siguiente: no se metan con nadie de la facultad. Créanme, ni de la facultad ni de la universidad. Créanme que es demasiado tedioso pasar compartiendo materias, laboratorios, exposiciones, parciales con alguien que ya les rompió el corazón, porque sí, a veces le rompen el corazón a uno. De hecho, cuando uno se va a inscribir deberían de decirle, ¿verdad? No, por favor no, aquí va un manual con su carnet y todo lo que diga. Primer artículo para sobrevivir en este lugar: no se enamore aquí dentro y no se enamore de nadie de su misma carrera. Retomando un poco, Rafa era un año menor que yo y uno piensa, dice, ¡ay, un año no es nada! La verdad que sí, y para esos amigos chacales que me escuchan, por favor déjenlas crecer, chicos. No los vamos a exponer tanto, pero los vamos a exponer. La verdad que uno dice un año no es nada, pero la verdad que le faltaban 4 años para alcanzar la madurez emocional que yo le había inventado en mi cabeza. Yo decía, ay, es un año menor, pero se mira bastante maduro, más maduro que yo incluso. Mentiras, no fue así. Inscribí 5 materias y justamente en 4 coincidimos con él. Descansábamos uno del otro en una sola materia. La conexión fue demasiado fácil, la verdad que fue muy fluida, la verdad. Teníamos gustos parecidos, así que la verdad que compartíamos música de moda, tareas, profesores que parecían villanos de alguna película, dramas de universidad, pleitos con grupos a veces desastrosos que uno piensa que van a trabajar chévere y no trabajan chévere, así que ese tipo de drama universitario. La verdad que no solo nos bastaba vernos en la universidad, nosotros ya habíamos formado un call center. Sí, porque llegábamos a casa, seguíamos en llamadas, mínimo unas 2 horas diarias. Por eso les digo, ya parecía que me habíamos montado un call center en nuestras casas. Y lo peor que doblando turno y sin paga. Bueno, la verdad que empezamos a formar nuestro grupito de amigos y honestamente creo que mi primer año, mi primer ciclo de universidad no lo cambiaría por nada. La verdad que fue una etapa muy llena de amistades que todavía conservo. Más de alguien de ese grupito me escucha. Saludos ahí a mi mentor, a Yoshi.
La verdad que esa amistad fue súper genial y la verdad que aún la conservo. Creo que volvería a cursar las mismas materias y volvería a pasar por este mismo trauma solo para reencontrarme con esas amistades chidas. Bueno, la verdad que todo era más sencillo, la verdad. Con él todo era súper sencillo, era súper fácil de trabajar con él. La verdad que era el típico chavo romántico, caballeroso, que Netflix o cualquier plataforma de stream te vende unas películas. La verdad que el café por las mañanas, antes de entrar a clase, cargaba mi mochila, que también creo que solo andaba como 1 o 2 cuadernos y todo el peso emocional de ser una chava universitaria. La verdad que siempre cargaba una sonrisa, la verdad que tenía los dientitos así, todos uniditos y todo, no tenía dientes montados, así que su sonrisa era muy linda. Siempre atento, la verdad que era el típico de, ay, no sé, la verdad que era, uno lo miraba y decía, ay, ese chavo resuelve, y sí, de verdad que sí resolvía tareas, resolvía exposiciones, resolvía problemas técnicos, problemas de grupo donde yo prácticamente tenía conflictos con la gente aragana, porque sí, siempre he tenido mal ojo para escoger grupos. La verdad que espero alguien más se reporte aquí y me diga que sí ha tenido malos grupos en la universidad. Yo estoy a punto de terminar mi carrera y sigo encontrando grupos que cada grupo supera al anterior de lo malo y haraganes que son. Solo tuve uno este ciclo que fue un grupo muy lindo, pero ¿saben qué nunca resolvió Rafa? Fue la ecuación de qué éramos. La verdad que muchas veces en nuestras llamadas yo le preguntaba indirectamente que le gustaba a alguien, pues sí, para saber si esa relación llevaba futuro o simplemente era pura película imaginaria en mi cabeza. ¿Y saben qué respondía él? Decía, sí, me gusta una niña de lentes. Y para quienes me conocen saben que yo uso lentes, y para los que no, sí uso lentes desde los 14 años. La verdad que lastimosamente la vista era de Temu. Y bueno, la verdad que díganme ustedes, ¿cómo no me iba a ilusionar si pasábamos juntos, hablábamos todos los días? Se parece una comedia romántica universitaria de muy bajo presupuesto, producida en El Salvador, solo como con $100 de presupuesto para todo el material inmobiliario. Y la verdad que terminó el ciclo, la verdad que llegó el interciclo, decidimos inscribir materias en horarios iguales, pero no las mismas materias. Obviamente uno priorizaba una materia más que la otra. Y la verdad que empecé a notar un pequeño cambio sutil. La verdad que es cuando el internet te falla, pero no te das cuenta. O sea, cuando estás así que el inter quiere y no quiere irse. Pues así estaba él. La verdad que era normal, casi no nos mirábamos, pensé yo. Después al siguiente ciclo entramos ya normal y el cambio seguía ahí. Las atenciones continuaban, pero ya era más distinto, la verdad. O sea, en mi cabeza sonó una alarma, porque todos pasamos en una crisis existencial. La verdad que creo que hasta yo la he pasado y espero que también otras personas que me escuchan me comenten ahí si las pasaron o no. Pero por lo menos yo entré en crisis creativa, otras personas entran en crisis creativas, existenciales, incluso la crisis de la carrera, que si está bien agarrar esta carrera, me equivoqué de carrera, mamá, ¿cómo le doy control Z a la vida? Justamente así, uno de universitario en su primer año entra en esas crisis. Entonces dije yo, posiblemente eso sea. Y la verdad que a veces, como les digo, uno se cuestiona si tomó la decisión correcta, pero a veces es como que no sabemos cómo expresarlo. Entonces dije, no seas paranoica, la verdad que tampoco es para tanto, no es el fin del mundo porque él tenga un pequeño cambio minucioso y la situación se volvió un poco más rara, un poco más, no sé, tediosa, que incluso el grupo de amigos lo notó y me dijeron, quizás él no sabe cómo demostrarte su cariño. Pobre ilusa, porque sí, la verdad que caí en ese proceso de decir, sí, posiblemente eso sea. Y la verdad que un día para otro simplemente dejamos de hablar. Y sí, la verdad que así como sin anuncios, sin comercial, sin comunicado oficial, sin conferencia de prensa, como todos comunicadores que éramos y somos. Bueno, él no, yo sí. Y la verdad que un día lo vieron por los pasillos caminando con rosas. Y claro, ¿verdad? Todo mi grupo de amigos pensó que era para mí, para que él se disculpara, porque obviamente se había alejado de mí, el cambio que había hecho, y finalmente decir algo, ¿verdad? Y la verdad que la vida me dijo, cosita, no. Y llegó a la clase que teníamos en común con todo el grupo, terminó la clase, las flores nunca llegaron a mis manos, claramente, y la verdad que las flores no eran para mí, eran para otra muchacha. Y la verdad que junto con esas flores, a esa muchacha le llegó la propuesta que a mí nunca me llegó. Y ahí entendí que la niña de los lentes podía ser cualquiera con problemas de visión. Ahí sí dejamos de hablar definitivamente. Me tocó
ver prácticamente en primera fila el desarrollo completo de su noviazgo durante casi 2 años. La verdad, después vino pandemia, la verdad que nos alejó, nos encerró puro adorno navideño que solo salen por temporadas, así que justamente así se sintió. Y la verdad que pandemia hizo algo que yo no había podido lograr hacer, alejarme de él o dejarlo de ver. Así que pasaron 2 años aproximadamente, yo no sabía nada de él, hasta que un día aquí su directora creativa no podía dormir y llegó el peligro o el mensaje más peligroso de la historia moderna de redes sociales, el hola, ¿qué haces? Pero el hola sin H. Sí, la verdad que si ustedes no pueden dormir, por favor lean un libro, vean un documental, aprendan Excel. La verdad que creo que el Excel es el que abre más puertas que cualquier otro conocimiento. Si usted no sabe manejar Excel, por favor, y no puede dormir, por favor, aprenda Excel. Y si puede inglés también. Estamos tratando de ayudarlo, preparándolo para su perfil profesional. Pero bueno, la verdad que no respondan esos mensajes o pues sí, la verdad que el modo operandi de los chacales sonámbulos son de las 11 a las 3 de la mañana. La verdad que sí, ahí fui yo a responderle, ¿verdad? Hablamos como amigos, en plan muy de amigos. La verdad que empezamos a fluir, entonces me contó que estaba soltero. Casualmente yo estaba soltera y fue como de, ok, esta historia ya terminó, muy amigos, entonces ya esto ya pasó, fue una etapa universitaria, ya somos adultos funcionales y la verdad que éramos unos adultos chiquitos. Entonces al final salimos a comer un día, nos pusimos como al día de toda la situación, de cómo había terminado su relación. Ahí me comentó que claramente la verdad las cosas ya no funcionaban porque muchos discutían y bla bla bla, por las cosas que muchas veces se desgasta una relación que es demasiado intensa. Entonces creo que eso fue lo que pasó en esa relación. Medio lo analizo, lo digo, pero no sé qué en realidad qué pasó. Acuérdense que a veces los chacalitos son mentirosos y la verdad que la vida claramente le encanta hacer un deporte extremo conmigo y decidió ponerme a prueba para verificar si realmente lo había superado. La verdad que él otra vez empezó a frecuentarme y como a veces uno no aprende, ¿verdad? Uno dice vamos por la anécdota, vamos por el desarrollo del personaje y se aferra. Pues ahí decidí darle una nueva oportunidad. Comenzó su fase conquista con más presupuesto porque los dos trabajábamos. Entonces, como les digo, éramos 2 adultos funcionales. Él llegaba por mi trabajo, íbamos a cenar, tomábamos café. Hacía que las cosas muy sencillas fueran muy lindas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, éramos 2 adultos funcionales, que las cosas funcionaban bien y ya no había tanto drama, no había tanta cosa tóxica. Entonces sí, como que ya todo iba como mejorando. ¿Por qué les digo que todo iba mejorando? Porque a veces yo salía tarde del trabajo, aparecía con comida en mi trabajo cuando tenía jornadas muy largas, a veces iba por mi trabajo cuando yo también salía súper noche, a veces me tocaba dormir con él, quizás dormimos como 3-4 veces, cuando me tocaban turnos muy complicados, entonces él vivía un poco más cerca de mi trabajo y yo pues tomaba la opción de dormir con él. La verdad que esta historia ya tenía un buen presupuesto emocional, pero ya había una inversión, ya había una logística, ya había todo, o sea, literalmente ya estaba básicamente por formarse el noviazgo, según en mi mente. La verdad que nunca me preguntó nada, ni pregunté qué éramos. Y aquí va otro consejo de oro: si a ustedes no les dicen nada, no asuman nada, por favor. O sea, créanme que la desilusión de asumir algo y cuando no resulta es peor. Entonces, al final todo estaba muy bonito, todo romántico, ya una película, como les vuelvo a repetir, ya con un presupuesto ya no producida aquí, sino en otro país, con un buen rodaje creativo. Y la verdad que yo no quería preguntar tampoco para ver qué pasaba, porque yo quería vivir en la ilusión antes que escuchar la respuesta que casi yo ya sabía, ¿verdad? Pasó casi un año, nos faltó un mes para llegar al año y la verdad que otra vez empezó a estar raro, ¿verdad? Pero esta vez ya acostumbrada lo normalicé y dije, ok, la verdad que estamos trabajando, somos adultos y creo que ustedes como personas o chavitos adultos pues saben que muchas veces a nosotros nos llega ese proceso de que no queremos estar con nadie, no hablar con nadie por los mismos cansancios o la demanda que un trabajo amerita. Si usted no trabaja y solo se dedica a estudiar, por favor, no joda, en serio, no joda, porque créanme que trabajar, estudiar y existir son cosas que muchas veces cuesta llevarlo. Y la verdad que un día cualquiera, después de todo ese pequeño cambio, un día soltó la frase más reciclada de toda la historia: él no eres tú, soy yo. Y efectivamente sí era él, pero había otra persona. Así que ahí sí, cuando me di cuenta,
y se alejó totalmente de mí. Dije, hasta aquí. Lo bloqueé de todos lados, WhatsApp, Instagram, Facebook, y creo que si hubiéramos tenido paloma mensajera, también la bloqueo o le cambio la ruta. Y la verdad que sí terminó este hermoso capítulo de esta hermosa colección de traumas que claramente la vida considera un material educativo, el desarrollo del personaje y claramente por la anécdota. Así que cuéntenme, ¿quieren saber un poquito más sobre otro casi algo que tuve? Pero este fue sacado de una app de citas, así que me pueden ahí dejar en los comentarios si les gustaría escuchar esa historia o nos quedamos solo con este pequeño trauma de los casi algo con Rafa. Bueno, esto es un caso archivado. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún estreno. Además estoy muy activa en la.blogger17. Pasa a saludar y dime qué te pareció el tema de hoy. Un abrazo y recuerda que cualquier historia que tú desees que yo la cuente, puedes dejarla en el buzón de expedientes.